1. Vamos a ver por acá. Otro gato. Buenas noches, estamos hoy presentando la tertulia titulada antes de casarte, ¿qué aspectos legales a tomar en consideración? Vamos a ver por acá. Antes de casarse es fundamental tener algunas pautas para tomar en consideración este momento tan importante. Para ello contamos con 3 especialistas que vamos a presentar en este momento. Tenemos a la licenciada Daniela Soto, ella es abogada y especialista en Derecho de Familia. A continuación tenemos el señor Marco Castillo, que es presidente de diversas organizaciones, entre ellas la Organización Interseccional por Derechos Humanos, y también tenemos a la doctora Eva Camacho, que fue magistrada, es doctora en Derecho y fundadora de la Comisión de Diversidad de la Corte Suprema de Justicia. Ok, vamos a iniciar contando un poco de historia a cómo llegamos al día de hoy a este momento tan importante como ha sido el matrimonio igualitario. Entonces le damos la palabra al licenciado Marco Castillo. Adelante, don Marco. Buenas noches, gracias por estar aquí. Rápidamente contar por qué es que se pudo lograr que el matrimonio universal entrara a regir en el país. Primero recordar que hubo la lucha desde, yo calculo que unos 15 años empezamos a pelear y se fueron logrando pasos. Por ejemplo, se logró el aseguramiento en la caja de seguro social para la pareja, se logró la herencia de la pensión para la pareja del mismo sexo, se acordó el acompañamiento cuando hubiera una enfermedad en el seguro social, en las cárceles se permitió cuando que estuviera alguien detenido que pudiera tener la visita íntima de su pareja del mismo sexo. Se consiguió que en los colegios profesionales le dieran y en los sindicatos el carnet para ver a estas parejas para poder entrar a los centros de recreación. Se aprobó también el bono de vivienda para las parejas del mismo sexo. Y en migración hubo muchos avances sobre el reconocimiento para residentes, para cuando la pareja era extranjera. Pero teníamos una situación muy grave, muy grave, especialmente cuando la pareja fallecía. En mi ejercicio profesional puedo contarles hasta 60 o más casos de personas que al fallecer perdieron sus bienes porque la familia cayó sobre los bienes comunes y como no había ninguna cuestión legal que los protegiera, dejaron incluso desprotegidos a las parejas o hubo que hacer juicios muy largos para llegar a por lo menos a tener unos procesos muy difíciles. Nuestra lucha tiene 2 aristas o 3. Una judicial, hubo muchísimos asuntos judiciales, hubo asuntos legislativos cuando se reconoció en la ley de la persona joven a las parejas del mismo sexo, pero desgraciadamente alguien presentó un recurso de inconstitucionalidad y no se pudieron concretar. Y también, entonces, tuvimos cuestiones administrativas. Finalmente, la vicepresidenta de la República de aquel entonces hizo una consulta a la Corte Interamericana que, como ustedes todos saben, dio la oportunidad para que en Costa Rica ya la Sala Constitucional aprobara el matrimonio, que empezó a regir el 26 de este mes. Y entonces tenemos esos aspectos que
retratan más o menos nuestra historia. Entonces, una rápida reseña. No es el objetivo total de esta charla, pero si hay preguntas, las contestaré. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a don Marco por su resumen de la historia hasta el día de hoy, que ya tenemos derecho a el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo. A continuación, vamos a preguntarles a nuestros especialistas que nos acompañan en la noche del día de hoy, referirse en algunos puntos concretos para en la última parte hablar sobre las preguntas. La primera pregunta es si se puede referir al derecho de residencia a las parejas binacionales. Bueno, muy buenas noches. Tal vez porque dentro de la exposición hablo relacionado a lo que es propiamente al derecho migratorio, pero antes quisiera hablar sobre cuestiones generales propiamente de los efectos sociales y personales que tiene el matrimonio. Y bueno, antes de eso, quisiera darles las buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Deseo que las exposiciones sean del mayor provecho y también para mí es un honor compartir este espacio con la doctora Eva Camacho y el licenciado Mario Castillo. Para iniciar, es necesario saber cuál es el fin del matrimonio, la figura jurídica del matrimonio, que es brindar seguridad jurídica a las relaciones de pareja. La figura del matrimonio tiene como deberes, o por lo menos el objeto de esta figura, es la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio. De esto se derivan otras obligaciones. Asimismo, el Código de Familia establece requisitos para propiamente lo que es casarse, ¿verdad? Uno de ellos es la libertad de Estado, que significa que tenemos que estar o solteros, viudos o divorciados para poder casarnos, ¿verdad? No tener un vínculo previo. Además, se debe consentir de forma expresa y libre la intención de unirse en matrimonio ante un funcionario o funcionaria competente. Actualmente estos funcionarios pueden ser un notario. Braulio, es que creo que tiene el micrófono abierto. Sí, ya le desconectamos el sonido. Continúe, doña licenciada Daniela. Muchas gracias. Como les indicaba, el matrimonio actualmente se puede celebrar ante una notaría pública o ante el juzgado de familia. Con la reforma del Código Procesal de Familia, esto se va a poder llevar a cabo ante notaría pública, incluso ante el registro civil, ya sea la sede central o las sedes regionales del registro civil. Asimismo, se debe contar con 2 personas testigos mayores de edad que declaren sobre la libertad y aptitud legal, la libertad de Estado y la aptitud legal de las personas contrayentes. Es importante saber, bueno, que el matrimonio en sí tiene 3 tipos de efectos. El primer efecto del que voy a hablar es sobre el personal propiamente y digamos esto, el matrimonio genera varios efectos personales, entre ellos propiamente el cambio de estado civil, ¿verdad? Y genera derechos de las personas que contraen. Por ejemplo, el derecho a abstención de declarar. Y aquí es importante saber que el matrimonio entre personas del mismo sexo va a tener los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio regulado para personas de distintos sexos. Entonces, todas las reglas que se aplican actualmente para el matrimonio, con la entrada en vigencia de la declaratoria de inconstitucionalidad, entra también a operar para estas uniones. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el derecho a abstención de declarar, regulado en el artículo 36 de la Constitución Política y 205 del Código Procesal Penal. En materia migratoria, que es una de las preguntas más recurrentes, es importante saber que existe la posibilidad de solicitar residencia por matrimonio o convivencia con costarricense. Así está establecido tanto en el reglamento como en la Ley de Migración y Extranjería. Y un punto relevante es que a diferencia de otras situaciones, digamos, por ejemplo, con el tema del seguro social, se puede acudir directamente ante la caja para hacer la solicitud y con una
declaración jurada se puede acceder a lo que es el beneficio familiar, pero en el caso de la solicitud de residencia por matrimonio o vínculo, el reglamento de extranjería establece en el artículo 79, inciso K, que en el caso de las uniones de hecho se debe aportar la resolución judicial debidamente certificada por el juzgado correspondiente. Es decir, para poder solicitar la residencia permanente por vínculo con costarricense, es necesario inscribir el matrimonio. Si es un matrimonio celebrado en el exterior, es necesario inscribirlo en el registro civil, y si es una unión de hecho, es necesario hacer la solicitud de reconocimiento de unión de hecho ante el juzgado de familia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este caso el Tribunal de Familia ha hecho referencia de que lo que se tiene que cumplir son los elementos esenciales de la unión de hecho, no así los elementos no esenciales, que es, por ejemplo, el plazo de 3 años. Entonces, en palabras simples, lo que significa esto es que una pareja en unión de hecho con 1 año, por ejemplo, de convivencia, puede hacer la solicitud de reconocimiento de unión de hecho para fines migratorios, y el juzgado de familia proceder a hacer, ¿verdad?, todo el trámite. Con la sentencia se puede ir ante migración para solicitar la residencia permanente. En el caso de, propiamente, otro de los efectos personales que tiene el matrimonio es la presunción de paternidad o maternidad de los hijos habidos dentro del matrimonio. Y más adelante voy a hacer referencia al tema de filiación, que también es uno de los temas que interesan bastante a las personas que nos están viendo. Además, otro de los efectos es la obligación de fidelidad, mutuo auxilio, la cooperación, la vida en común y la no violencia, entre otros. En relación a los efectos sociales, tenemos, por ejemplo, el seguro social. Y es importante saber que el seguro social se había adquirido antes ¿verdad? Que antes de la entrada en vigencia de la declaratoria de inconstitucionalidad. Esto entró en vigencia desde el año 2014 con la reforma al artículo 10 y 12 del reglamento del seguro de salud. Esa reforma incluye como compañera o compañero, ¿verdad?, las personas que conviven en calidad de pareja de forma estable, notoria, pública y singular con otra persona distinta del mismo sexo. También no limitando en cuanto al tiempo de 3 años, sino que una pareja con 1 año de convivencia pueda ir a solicitar la aplicación del beneficio familiar para el seguro social. Esto es también sumamente importante, ¿verdad? Así hubo una reforma también hace poco, el 2 de abril de este año. La Caja Costarricense del Seguro Social crea un reglamento para la protección familiar, y ahí mismo tampoco se hace referencia a este límite de 3 años que establece el 242 del Código de Familia, y es importante mencionarlo porque ese artículo 242 del Código de Familia lo establece para efectos patrimoniales de la unión de hecho, más no otros efectos como vimos, migratorios, seguro social, entre otros. Además, se ha reconocido en la legislación el derecho a la visita íntima de las personas privadas de libertad. Desde el año 2011 y 2012 la Sala Constitucional ha hecho mención sobre este tema, así como beneficios de otra índole. Por ejemplo, los beneficios de las parejas de colegios de abogado, abogadas u otros agremiados tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, así como licencias de matrimonio y todos aquellos beneficios que otorguen en el trabajo propiamente, también tienen que ser reconocidos a las parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones. También el Código de Trabajo habla sobre la liquidación de prestaciones laborales, por ejemplo, en caso de fallecimiento del cónyuge. El artículo 85, inciso 1, habla de que uno de los beneficiarios de esta liquidación es el consorte, esposo, esposa o conviviente en unión de hecho. Entonces, todas estas reglas que están en varias normas de derecho laboral o incluso derecho civil, ¿verdad?, que es el derecho a heredar, se aplican en igualdad de condiciones que las parejas del mismo sexo. Propiamente, voy a hablar un poco sobre lo que es la filiación.
Y acá es muy importante diferenciar sobre los distintos tipos de filiación que existen. La filiación es la relación existente entre dos personas, una en posición de padre o madre y otra en calidad de hijo o hija. En nuestro país existen tres tipos de filiación. La filiación biológica, que esta puede ser matrimonial o extramatrimonial, es decir, fuera o dentro del matrimonio. La filiación intencional, que es aquella derivada del uso de las técnicas de reproducción asistida, en donde prevalece el consentimiento, voluntad o deseo de ser papá o mamá, ¿verdad? Por encima del hecho biológico o genético. También tenemos la filiación por adopción, la cual es de pleno derecho porque la fuente de esta filiación es la ley. Entonces, teniendo claro estos tres tipos de filiación, pues es evidente que cuando hablamos del derecho a la procreación de las parejas del mismo sexo, van a recurrir a técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, estamos ante la filiación intencional, la cual no tiene regulación en nuestro país. Sí está reconocida doctrinariamente en otros países, también tiene reconocimiento legal y jurisprudencial, sin embargo, en nuestro país no existe. Digamos, voy a hacer mención solamente a lo que es la sesión 58 del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue comunicada el 16 de junio de este año, que va a establecer reglas específicas en materia de filiación. Esta sesión del tribunal hace mención de que las reglas específicas para parejas del mismo sexo, la primera es que cuando exista un matrimonio entre dos mujeres y una de estas dé a luz, por regla de principio aplicará la presunción, asignándose la comaternidad al niño o niña. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es la aplicación de la regla de filiación biológica de emplazamiento de maternidad en razón del matrimonio, ¿verdad? Entonces, se está aplicando a las parejas, en este caso constituidas por mujeres, una presunción legal de que el niño o niña que da a luz, pues es hijo de la madre, ¿verdad? De la otra madre. Entonces, no se está regulando o no se está reconociendo la filiación intencional, que es, digamos, la que interesa en el caso de las parejas del mismo sexo. Por otro lado, dice el Tribunal Supremo de Elecciones que en caso del matrimonio entre los hombres no se puede aplicar esta presunción porque evidentemente va a tener una filiación materna. Entonces, en ese caso, se va a hacer una consulta a la Procuraduría General de la República y refiere otras tres reglas. Una es respetar los datos de filiación de personas nacidas en el extranjero. Esto es en el caso de que las parejas del mismo sexo recurran al uso de técnicas de reproducción asistida en el extranjero. Vienen aquí, ¿verdad? Ya con una certificación de nacimiento que estipula nombre y apellidos de las personas y solicitan al Tribunal Supremo de Elecciones una inscripción. Y lo que dice acá es que el tribunal tiene la obligación de respetar el nombre y los apellidos. Sin embargo, creo que acá es también importante la regulación de la gestación por sustitución a fin de evitar el abuso, la explotación sexual de las mujeres, ¿verdad? Porque acá nos está cuestionando mediante qué técnica de reproducción asistida se está consiguiendo la procreación. Y en otros países la gestación por sustitución, cuando es con fines de lucro, está prohibida. Entonces es un tema que necesariamente tiene que haber una discusión en nuestro país y requiere regulación. Asimismo, bueno, para terminar, porque no me quiero usar mucho del tiempo, también el Tribunal Supremo de Elecciones permite que las parejas homoparentales y lesboparentales elijan el orden de los apellidos, ¿verdad?, que llevarán los hijos. Y en el caso del reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, se aplica, digamos, en ese caso, cuando estamos hablando de parejas del mismo sexo en uniones de hecho, se aplica el trámite de la adopción. Entonces, la afiliación de los hijos de las parejas del mismo sexo en unión de hecho, o sea, no casadas, va a tener que hacerse mediante el proceso de la adopción. Entonces, veamos que aquí hay algunas, pues, ausencias. Claramente es un desafío propiamente regular acerca de la afiliación intencional para que se reconozca ese tipo
de filiación. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Daniela por haber compartido su ponencia. Es importante destacar que muchas personas no tienen la conciencia de que realmente al casarse se adquieren nuevos derechos que antes no existían. Entonces es sumamente importante tomar en consideración todos estos detalles legales para que en un futuro no vayan a tener distintas dificultades. Para ello, la doctora Eva Camacho, fundadora de la Comisión de Diversidad de la Corte Suprema de Justicia, se va a referir un poco sobre la afiliación y los efectos personales y sociales. Adelante, doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos. España, a Marco y a Daniela, me encantó poder compartir estas exposiciones que siempre nos ponen al día con lo que estamos viviendo en nuestro país y que sobre todo creo que es un avance importante en la legislación. Podríamos hablar de otros avances a nivel, digamos, de convivencia, a nivel de imagen del país, a nivel de compromiso, pero la exposición esta noche se limita por la cuestión de tiempo a hacer un pequeño análisis de lo que tenemos para el matrimonio, cómo se va a aplicar en el caso de las parejas universales. Desde este punto de vista, yo no quisiera ser negativa, para nada, pero sí tengo que decirles que el régimen económico del matrimonio en nuestro país es un régimen económico con un sesgo neoliberal que durante mucho tiempo, y así lo hemos dicho, no protege a la pareja o a la persona que no ha podido tener suficientes recursos y no ha podido acrecentar su capital dentro de la Unión. En ese sentido, entonces, siempre la lucha fue en la jurisprudencia de tratar de garantizar, de tratar de tutelar, de tratar de darle alguna protección que no está expresa en nuestro código de familia a la parte más débil económica. Este sistema un tanto desigual para las parejas unidas en matrimonio heterosexual lo van a vivir las parejas ahora, tanto en la convivencia como en el matrimonio, como parejas universales. Entonces, la visión que voy a dar es un poquito de cómo funciona el régimen para que veamos que este régimen patrimonial desde el 74 necesita una visión menos sesgada en cuanto al tema económico. Tenemos entonces que el Código de Familia establece lo que llama el régimen económico familiar, aunque no lo dice así. Hay un régimen muy característico que se define por el tema del consenso, por el tema del acuerdo, y son las capitulaciones matrimoniales, que dicho sea de paso, casi no se utiliza, ¿verdad? Es un sistema importante, se puede dar antes y durante el matrimonio, pero es un sistema que tal vez por desconocimiento o porque a las parejas no les gusta hablar del tema económico antes de contraer matrimonio, no se usa. Las capitulaciones matrimoniales simplemente es un contrato de carácter familiar civil que disponen o pretenden disponer cómo va a ser la vida económica de la pareja durante la relación. Estas capitulaciones sustituyen el régimen legal de la nación, con lo que ahí se pacte es lo que va a regir en caso de disolución, en caso de ruptura. Pueden ser parciales o totales, pueden ser típicos o atípicos. Parciales o totales de que se disponga de todos los bienes, ya puede ser un régimen de separación total o un régimen de comunidad, como lo disponga, etcétera. Todos los regímenes que puedan encontrarse a nivel familiar en el mundo lo podrían disponer. El otro de separación es simplemente patrimonios separados. Muy simple, los niños, los hijos. Con lo que, si la pareja se casa y solo una parte tiene bienes,
esa va a ser la más beneficiada en el régimen de separación. Si no hay capitulaciones matrimoniales, hay 2 artículos. Imaginémonos que el Código de Familia dispone 3 artículos para todo lo que es el régimen económico del matrimonio. Con lo que tenemos entonces la sensación de que faltó un desarrollo importante. El artículo 37 son las capitulaciones, el artículo 40 es el régimen legal del matrimonio durante el matrimonio, y el 41 es aquel que es en caso de separación, nulidad, divorcio. Entonces, ¿qué pasa ante la convivencia? Existe el régimen de separación total de patrimonio, por lo que entonces los cónyuges van a tener patrimonios separados. No hay un régimen de solidaridad de las deudas, no hay un régimen de solidaridad frente al acreedor, y cada persona asumirá con su patrimonio sus deudas, sus buenas o malas decisiones. Eso sí, existe la posibilidad de una liquidación anticipada de bienes gananciales en caso de que se disponga o se demuestre que hay una mala gestión de activos. Eso significa que sin necesidad de divorcio, nulidad o separación, se podría perfectamente liquidar ese patrimonio cuando se demuestre que uno de los cónyuges está haciendo mal uso de ese patrimonio. Por último, el régimen ya que liquida la sociedad matrimonial es el régimen de gananciales, único en el mundo. Miren qué interesante, no hay un régimen similar a este. Se quiso hacer un régimen de gananciales parecido a las sociedades gananciales, como en Argentina, España, etcétera, pero no le llegó nunca a ese régimen, sino que simplemente se habla de bienes gananciales, los define a partir de un concepto negativo que no son gananciales, y ha sido la jurisprudencia la que nos dice qué bienes son gananciales, haciendo una labor muy importante, corriendo incluso lo que llamamos el velo societario para perseguir aquellos bienes que sí eran bienes dentro del matrimonio. Ese régimen de gananciales establece entonces que las partes tendrán derecho, escuchemos bien, al 50% del valor neto. Nunca es un régimen de copropiedad. Nunca va a ser la mitad del bien, va a ser un régimen que determina que el cónyuge no propietario va a tener derecho al 50% del valor neto. ¿Qué significa? Deducido los deudas, los gravámenes, etcétera, lo que quede del valor de ese bien, eso es lo que el cónyuge propietario va a tener que pagarle al otro una vez liquidada la sociedad. Si tuviéramos mucho tiempo, yo les podría contar enormes calvarios que las partes que ganan un proceso de divorcio con gananciales a su favor han tenido que pasar para ver efectivo ese derecho ganancial. Desde ejecuciones de sentencia que duran hasta 10 años, hasta asuntos de traspaso simulado, en donde entonces el régimen de gananciales, como dije al principio, no nos da un buen panorama ni para el matrimonio de personas heterosexuales, ni para el matrimonio universal. Es un escollo que van a tener que vivir una vez que contraigan matrimonio y entren dentro de este sistema de régimen económico que no protege, que más bien es liberal y que protege más al cónyuge propietario que al esfuerzo común que se hace durante la convivencia, durante el régimen matrimonial. Si ustedes se ponen a ver los efectos del matrimonio, como bien lo decía la licenciada Daniela Soto, se dividen en personal y en económico. Dentro del régimen económico, además del régimen de bienes gananciales y patrimoniales, tenemos el tema de las pensiones alimentarias que suponen una compensación a la parte que lo reclama por el hecho mismo de ser pareja. Entonces, el régimen económico de la prestación alimentaria es un régimen especial, tiene su ley especial. Ahora todo el Código Procesal de Familia tiene su procedimiento especial, y también vemos cómo nuestro país apostó por el apremio corporal como una medida coercitiva para hacerlo efectivo. Circunstancia que ha generado muchísimas críticas a nivel interno y a nivel externo. Pero eso es una de las maneras más efectivas y que sirve
medida atemorizante, porque si ya se hace efectiva, pues sabemos que desde la cárcel pues, va a ser muy difícil poder cumplir la prestación alimentaria que se debe y la justicia. Sin embargo, es una apuesta interesante y que sabemos que a nivel mundial existe, pero solamente cuando se va a la vía penal a denunciar por incumplimiento de deberes alimentarios. Aquí la sanción de la privación de libertad la da el juez o jueza de familia, juez o jueza de pensión, no un juez penal, con lo cual también podríamos señalar que es un tema interesante dentro de los que el país ha apostado por una medida muy particular, no es universal y que tiene sus personas que la apoyan y muchas personas que han pretendido eliminarlo para efectos de impedir que una persona por deuda alimentaria vaya a sufrir privación de libertad. En síntesis, el régimen patrimonial familiar es un régimen que tiene su naturaleza muy sui generis, no es del todo protectora, tiene sus falacias y sus falencias, y tenemos que apostar por una mejora el día de mañana en la legislación, que ha estado pendiente años atrás, que ya sabemos que se han discutido muchísimo, pero que realmente el Código de Familia no ha sido reformado como se debiera, como se hizo en filiación con la ley de paternidad responsable, como se ha hecho incluso en materia de protección a personas menores de edad, pero que en el régimen económico hemos sido un poquito tímidos para entrarle a esta circunstancia, a esta situación legal de desventaja que cuando se vive en una unión de hecho o en un matrimonio, sufren las personas. Muchísimas gracias. Ojalá que haya sido clara y si no, con mucho gusto contestamos. Ok, muchas gracias a la doctora Eva Camacho. Muchas gracias a la doctora Eva Camacho por su exposición. A continuación, tiene la palabra don Marco con un tema que ha sido bastante polémico en estos últimos días, que tiene que ver con la objeción de conciencia, donde posiblemente algunos notarios se van a negar a realizar matrimonios. Entonces, le damos la palabra a don Marco Castillo y posterior de la presentación de don Marco Castillo, iniciamos el tiempo de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta en este momento y desea hacerla, puede enviarla al WhatsApp al teléfono 8815-1539. Estamos completamente en vivo y las respuestas las vamos a contestar después de la exposición de don Marco. Entonces, don Marco, adelante. Gracias. Marco, tienes que activar el micrófono. Marco, tienes que activar el micrófono. Ese en la esquinita abajo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Adelante, Marco. Pero no oigo yo, pero me están oyendo. Hágame una seña. Sí. Sí, se está escuchando. Ah, ok, perfecto. La objeción de conciencia nos llevaría a un debate muy grande. Nada más decir dos cosas. Una, que los colegios notarios, que se ha demostrado totalmente diversofóbico, no de ahora, sino desde antes, dijo que los notarios que podían, si no querían, no casaban y decían que no, y ya. Bueno, eso es una barbaridad. Pero lo más grave es que la Corte Suprema, perdón, la Sala Constitucional aceptó la objeción de conciencia para los jueces de familia. Y yo digo, pero hay jueces católicos y divorcian. No está prohibido en su religión. Hay jueces católicos que casan a personas por segunda vez. Eso no está prohibido en su religión. Eso demuestra que es una pura discriminación. Pero bueno, esto en los juzgados va a ser temporal porque a partir del 1 de octubre, como Daniela lo mencionó, como la licenciada Soto lo mencionó,
los matrimonios ya no van a ser en los juzgados de familia, sino que van a ser en el registro civil. Y entonces ahí ya el registro ha garantizado que no va a haber esa objeción de conciencia. Es muy rápido ese tema, ¿verdad? Pero sí lo queríamos plantear. Ok, muchas gracias. ¿Quiere decir algo? Adelante, doctora. Sí. No, nada más agregar que esto daría para un foro. Yo lo dije hoy. Es un foro muy enriquecedor que podríamos pensar hacerlo. Y que de pronto, cuando leemos el voto salvado, me parece que ha sido la tesis que en muchas oportunidades se ha sostenido. Es un voto salvado muy importante, donde precisamente lo que el Marco señala, se hace la diferencia de la objeción de conciencia y pone los ejemplos del Tribunal Europeo en donde efectivamente no se acepta como un criterio válido la objeción de conciencia cuando se trata, digamos, de actos como es el matrimonio, porque precisamente el matrimonio civil no repercute en nada para la persona que es religiosa, ya sea católica, ya sea de cualquier otra religión, porque el matrimonio civil tiene su propio estatuto, su propia regulación, y entonces la objeción de conciencia ahí no debe de ir. Es una falacia pensar que porque yo tengo una determinada creencia religiosa, puedo hacerla valer frente a mi obligación de cumplir con actos jurídicos que el ordenamiento y la competencia del puesto me impone. Las razones que el magistrado Rueda y la magistrada Martínez dan en ese voto salvado nos pone un poquito a pensar muchísimo más cuando lo comparamos con el voto de mayoría. Entonces es importante también rescatar ese voto salvado porque de pronto es una línea de pensamiento más universal y en la que todos y todas nosotras en este foro estaríamos muy de acuerdo con las conclusiones centrales. Muchas gracias a la doctora Eva Camacho por su intervención y iniciamos el espacio de preguntas. Iniciamos con una muy básica. ¿Cuáles son los requisitos para poder casarse? Contesta Bueno, Marco. tal vez. Sí, No, Daniela. ok. Sí, estos yo los mencioné. Yo sé que fue así como súper rápido, ¿verdad? Pero para reiterarlos, los requisitos para casarse son tener la libertad de estado, es decir, no estar casado, ser soltero, viudo o divorciado. Se tiene que consentir de forma expresa y libre la intención de unirse en matrimonio ante un funcionario competente que, como indiqué, es ante la notaría pública, un notario o notaria pública, o actualmente ante el juzgado de familia. Se requieren 2 personas testigos mayores de edad que declaren sobre la libertad de estado y aptitud legal de las personas contrayentes, certificación de nacimientos, estado civil. Ahí se tiene, ¿verdad? Se levanta un acta de la celebración propiamente del matrimonio y se tiene que publicar. Es importante saber que el matrimonio va a surtir efectos a partir de su celebración, ¿verdad? Se requieren 3 consentimientos, los de las 2 personas contrayentes, ¿verdad? Y el Estado, con la figura del notario o notaria, o el juez en este caso, a partir de la reforma que entra en vigencia el 1 de octubre de este año, ¿verdad? Si no hay ninguna otra modificación, podrán casar el registro civil. Básicamente esos serían los requisitos. Ok, muchas gracias. Adelante, doctora. No, nada más para agregar una inquietud. En algunos países, la gran mayoría, tienen un registro de convivencias de hechos, nosotros no. Entonces, uno de los requisitos también para casarse en estos países que tienen un registro de convivencia es que la persona que va a casarse no tenga una convivencia vigente actual
por lo menos terminada en los últimos, si le ponen un plazo extra. Porque muchas veces el hecho de no tener este registro de convivencias hace que se cometan algunas injusticias con la persona conviviente y se utiliza muchas veces el matrimonio precisamente para obviar obligaciones o derechos con esa convivencia no inscrita. Y esto muchas veces es doloroso y genera grandes injusticias a nivel jurídico. Ok, muchas gracias a la doctora Eva Camacho. También nos preguntan qué impedimentos existen para poder casarse. Algunos impedimentos, si nos podrían aclarar esto. Adelante, don Marco. Sí, los impedimentos son los mismos que existen para cualquier matrimonio. Ya lo dijo Daniela, que tenga que no tenga libertad de estado civil. Si no tiene libertad de estado civil no se puede casar. También sobre parentescos cercanos, ¿verdad? No se puede casar un padre con el hijo o hermanos, etcétera, ¿verdad? Ahí está establecida la filiación que no se puede casar. Por lo demás, no existe ninguna otra prohibición. Bueno, menores de edad, ahora ya eso es una prohibición muy importante, ¿verdad? Porque hasta hace poco se podían casar con 14 años o 15, no me acuerdo, pero que era una barbaridad. Ok, muchas gracias, don Marco. Hay otra pregunta que nos dicen que si nos podrían aclarar qué son los matrimonios simulados. Adelante, don Marco. Bueno, me estoy riendo porque me acuerdo cuando yo estaba niño, ¿verdad? Que había un notario que casaba vestido de sacerdote. Y su matrimonio era válido, lo que pasa es que fingía ser un sacerdote para que las familias las familias no vieran que se estaban casando por sí. No, matrimonio simulado es inventar que están casados y hacer una ceremonia. No sé si tendrán alguien que ¿cómo se llama? Que haga la ceremonia, ¿verdad? Es decir, algo que no es cierto, ¿verdad? Teatral, posiblemente. Adelante, don Eva. Sí, no está conectada, Eva, así que sí. Es muy interesante lo que señala don Marcos, porque efectivamente hay figuras no reguladas expresamente. Aquí el tema de matrimonio simulado incluso es penalizado, pero básicamente es ante un funcionario incompetente que no tiene fuerza para casar y que eventualmente las partes tampoco se quieren casar, sino que el matrimonio está utilizado con otros fines. Ahora, determinar las intenciones es lo que es difícil, porque muchas veces se ha pretendido una nulidad alegando que no existía amor, que no existía cariño y que eso era simulación de un matrimonio. No, eso es otra cosa, ¿verdad? No habría que confundir. Es una ceremonia que se simula como verdadera, como legal, cuando en realidad, básicamente, ante quien se realiza, no tiene la capacidad de celebrar ese matrimonio. Y entonces aquí viene y solamente para ilustrar esta anécdota. Imaginémonos que dentro del artículo 14, en ningún lado dice que es inexistente el matrimonio celebrado ante un funcionario incompetente, en razón del cargo. Eso se tiene que ver con los elementos esenciales del matrimonio en la doctrina, pero que por un sáfiz el 14 no lo incluyó. Sí lo tiene el 15, pero el 15 se refiere al matrimonio celebrado por un funcionario incompetente en razón del territorio y no en razón del cargo, porque si fuera en razón del cargo sería inexistente. Y si es en razón del territorio, tampoco dice el 15 cuando se convalida. Es una de las dicotomías que tienen estos códigos cuando de pronto todo lo que es nulidad es una copia sacra de las nulidades
canónicas eclesiásticas. Nosotros lo que hicimos fue traer todos los impedimentos, diferentes e impedientes y copiarlos en el Código de Familia. Y por eso muchas veces las nulidades matrimoniales, pues generalmente casi que no se presentan, sino cuando era por el tema de parentesco o el tema de un matrimonio anterior. Los demás artículos casi que nunca, muy difícil encontrar una nulidad de ese tipo. Y por último decir que a raíz de la mayoría de la persona que antes se podía casar, que era de 15 a 18, obviamente todo lo que se refiere a la doctrina de la convalidación pues ya no tiene vigencia. Pasamos a una ley de protección de la persona menor de edad y entonces tiene que ser mayor de 18. Tiene que ser también asesorada para efectos del régimen patrimonial a capitulación, porque a pesar de que se pueda casar, yo considero que es importante tener una persona, un tutor o alguien que lo asesore en caso de que vaya a celebrar capitulación matrimonial. Okay. Muchas gracias a la doctora Eva. Ahora que nos comenta sobre capitulaciones matrimoniales, nos preguntan por acá si operan las capitulaciones matrimoniales. Tal vez si nos podrían aclarar un poquito qué es eso de capitulaciones matrimoniales, por favor. Sí. Sí, adelante. Bueno, las tenemos en el artículo 37 del Código de Familia y si mal no recuerdo es un solo artículo 2. Realmente esta es un instituto de carácter, diríamos, de un corte civilista, mercantilista, que permite a las parejas que se van a casar, pues disponer de cómo van a distribuir sus bienes durante el matrimonio o incluso en caso de disolución o separación judicial. Significa que las partes van ante un notario y quieren capitular, hacen su disposición, sus cláusulas y pueden determinar que todos los bienes que adquieren durante el matrimonio pues no se van a compartir, no van a haber ganancias, no se van a distribuir al final de la unión. Ese sería un régimen de separación total. Podría ser optar por un régimen de separación parcial. Podría ser un régimen también de comunidad en donde las partes disponen que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se van a dividir por partes iguales, o sea, una copropiedad al final de la unión. Hay muchos, es un menú de posibilidades que el notario nos puede hacer ver, o bien las partes lo pueden resolver de común acuerdo. Es formal, tiene que ser un contrato que se inscribe en el registro público. Si se modifica durante el matrimonio, tiene que publicarse un edicto. Y si es antes del matrimonio, su eficacia y validez dependerá que la ceremonia se lleve a cabo y sea válida y eficaz. De manera que se aplica tanto para el matrimonio heterosexual como para el matrimonio universal en este momento. Muchas gracias. Nos preguntan a continuación que comenten sobre los efectos legales en el estatus migratorio de parejas costarricenses con extranjeros. Bueno, lo que me dice primeramente es mi pareja es brasileño y llevamos 10 años juntos. Comente sobre los efectos legales en el estatus migratorio de parejas costarricenses y extranjeros y comente sobre los efectos de la unión de hecho en parejas del mismo sexo. Me parece que el chico lo que trata de preguntar es que ellos llevan 10 años juntos y que si este tiempo se podría ver como una unión de hecho y si hay efectos legales a raíz de esto. Sí, tal vez ahí como mencioné en la exposición, es posible la solicitud de residencia permanente en razón de vínculo con costarricense, ya sea por medio del matrimonio, ¿verdad? Una vez inscrito el matrimonio en el registro civil, o haciendo la solicitud de unión de hecho ante el juzgado de familia con la sentencia, y eso, importante la aclaración, ¿verdad? De que no se requiere
el plazo de 3 años que estipula el artículo 242 del Código de Familia, porque eso hace referencia a los efectos patrimoniales. En este caso, con la convivencia, incluso que puede ser 1 año, perfectamente se puede hacer la solicitud ante el juzgado de familia para fines migratorios, y con esa sentencia se podría solicitar la residencia de la pareja que es extranjera. Ok, muchas gracias. Por acá tengo otra pregunta que nos dicen. Quisiera saber que me saquen de una duda. Yo tengo con mi novia 11 años y tenemos un bebé de 1 año y 10 meses, donde mi novia es la madre biológica. Queremos casarnos. Mi pregunta es, ya una vez casada, ¿yo podría reconocer con mi apellido a este bebé? Si gusta, Tal vez si gusta, sí. la- De acuerdo a las reglas vistas, ¿verdad? En el comunicado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, en este caso, como estamos ante un bebé ya nacido, ¿verdad? Y me imagino que todavía o ya se acaban de casar o se van a casar, entonces tendría que ser a través del trámite de adopción, porque el comunicado, digamos, el número 1, la regla número 1 establece que en los nacimientos de mujeres durante el matrimonio, ya estando casados, si nace un bebé, ¿verdad? Entonces se presume la comaternidad. Pero en este caso estamos ante un hijo que nació previo al matrimonio, por lo tanto el procedimiento sería la adopción. por acá. Ok, muchas gracias. También tenemos, sé que en otros países existen las figuras de acuerdos previos de separación de bienes. Me parece que eso fue un poco lo que estaba comentando la doctora Eva. Según entiendo, estos acuerdos se firman por ambas partes y son respaldados por parte de un abogado para brindarles autenticidad legal. Y según entiendo, su función principal es dejar acuerdos por escrito antes del matrimonio de la eventualidad división de los bienes que se generen la pareja estando juntos. Mis consultas son, ¿esta figura es legal en Costa Rica? ¿Cómo funcionan los acuerdos en los bienes adquiridos por una de las partes previo al matrimonio? Por ejemplo, si el chico se compró un carro antes de estar casado o una casa, la propiedad de estos bienes la mantiene la parte que la adquirió, o bien, o por solo el hecho de casarse, se incluye dentro de los bienes del matrimonio. Y también nos preguntan cómo funcionan los acuerdos en los casos de los bienes que aún no se han comprado y que no están en este momento en planes. Por ejemplo, si en un futuro una de las partes se vuelve eh, un amante de la puntera y adquiere otra obra sumamente valiosa, en caso que lamentablemente la pareja se divorcie, ¿qué sucede con estos bienes? ¿Se venden y se reparte el dinero entre las partes o eso también se puede dejar delimitado en los acuerdos? Aunque, como dije, es algo que al momento de los acuerdos se desconoce. Entonces, como el resumen es, ¿qué pasa con los bienes que están antes del matrimonio? ¿Qué pasa con los bienes que están durante el matrimonio? ¿Y qué pasa con los bienes futuros? Si no se hace un acuerdo o se hace un acuerdo, pero hay algún cambio. Sí, la capitulación es un acuerdo que se hace constar en escritura pública, se hace ante un notario y tiene lo que llamamos cláusulas. En las cláusulas se puede optar por un régimen de separación total, que significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio no se van a compartir, no se van a distribuir entre los cónyuges. También que los bienes aportados obviamente nunca van a ser distribuidos porque el código los excluye como gananciales, pero que también se podrían incluir en la capitulación para aclarar aún más y decir que no formarán parte de ninguna distribución
distribución final. O todo lo contrario, también se podría decir que sí, los bienes aportados al matrimonio, la casa, el carro, comprados antes, sí se van a distribuir por partes iguales. Eso porque es un régimen voluntario consensuado. Si es el régimen legal, obviamente esos bienes comprados antes del matrimonio no entran dentro del concepto de bienes gananciales y no entran dentro del concepto de distribución. En las capitulaciones también se puede disponer de manera generalizada qué pasa con los bienes adquiridos durante la unión, durante la convivencia, qué se va a hacer con esos bienes. Aunque no se especifiquen cuáles, que no se sabe, se puede optar por un régimen de separación general, en donde se diga que todos los bienes en cabeza de los cónyuges no forman parte de una distribución final. De manera que la opción de este régimen de capitulación es una opción abierta. Tiene los límites nada más de no ser contrarios al orden público y a la ley, pero en cuanto a pacto y la disolución de la sociedad, los cónyuges tienen la posibilidad de disponer lo que ellos mejor convengan antes de casarse. Oh, adelante, don Marco. Hay que mencionar también qué pasa, que ya lo dijo la doctora, pero habría que ver si bienes que fueron adquiridos durante la unión de hecho, antes de casarse, ¿verdad? Hay montones de parejas que han convivido, esos bienes, si no hacen una capitulación, ¿verdad? Si no hacen este acuerdo, podrían quedar muy sujetos a lo que la doctora Soto estaba diciendo, Daniela, sobre el artículo 242, creo, del Código de Familia, del reconocimiento de las cuestiones patrimoniales para las parejas de hecho. El punto que yo tengo aquí de duda es lo siguiente: la reunión de hecho puede reconocerse hasta 2 años después de que terminó. Si esa relación de hecho se convierte en matrimonio, creo que habría que decir que no ha terminado la relación, aunque ya cambió de nombre, y entonces siempre esos bienes podrían reputarse como gananciables, pero habría que tener un reconocimiento judicial. Entonces es muy conveniente que las parejas que tengan bienes adquiridos durante su relación de hecho y que ahora se van a casar o se casaron, ya decidan sobre esos bienes para que no haya conflictos al final de la relación. Ok, muchas gracias, don Marco. La próxima pregunta nos dice, yo soy español y el amor de mi vida es salvadoreño. Ambos vivimos Tal vez en relación a ese punto que toca don licenciado Marco Castillo, el artículo 244 del Código de Familia establece que el reconocimiento judicial de la unión de hecho retrotraerá sus efectos patrimoniales a la fecha en que inició esa unión. Entonces, es importante saber que, si bien es cierto, bueno, el matrimonio se puede celebrar hasta después del 26 de mayo, ¿verdad? Pero sin embargo, si aplicamos este artículo, permitiría hacer retrotraer los efectos patrimoniales de estas uniones desde el inicio de las mismas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, yo soy español y el amor de mi vida es salvadoreño. Ambos vivimos en El Salvador. ¿Podríamos ir a casarnos a Costa Rica? Adelante, don Marco. Sí, aquí hay que decir algo muy importante. Hay países, por ejemplo España, y tengo entendido que también los Países Bajos, no permiten que extranjeros se casen. En España un español o una española se puede casar con un español o una española. En los Países Bajos ni siquiera pueden casarse con un extranjero. Entonces sí tienen que casarse en otro país, que sí lo permite. Costa Rica no tiene ninguna restricción para que extranjeros se casen aquí, cumpliendo pues ya los requisitos que la licenciada Soto dijo, ¿verdad? Daniela nos explicó. Los requisitos tienen que cumplir con esos requisitos y se pueden casar en este país perfectamente. Don Marco, sin embargo, a mí me parece que ellos viven en El Salvador
ninguno tiene residencia en Costa Rica, pero quisieran venir acá, me imagino que a pasear, y se casan, aún no siendo costarricenses. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Tienen que traer documentos de España, de El Salvador, para demostrar que están solteros y que pueden hacerlo o no? Sí, efectivamente, tienen que tener los documentos de su país de origen, de nacimiento, como decía doña Daniela, de estado civil también, y lo que se llama apostillados, ¿verdad? Documentos legales para que un notario los case. En este caso, creo que un juzgado de familia no los casaría porque los juzgados de familia casan a los que viven en su jurisdicción. Como ahí no viven en Costa Rica, me parece que tendría que ser una notaría. No sé si después de octubre el registro civil podría casarlos. Habría que ver. Pero sí tiene que traer sus documentos y tener 2 testigos, ¿verdad? ¿Verdad? También tendrían que sacar documento en Costa Rica, ¿verdad? De que no están casados en Costa Rica, aunque no estén viviendo aquí. Porque eso también nos ha venido exigiendo el registro civil cuando uno trae a esa casa, no solo el documento de que tiene libertad de estado civil en su país, sino también en Costa Rica. Pero sí pueden casarse perfectamente. Ya les digo, hay países en que no se permite, pero en Costa Rica no hay, está permitido absolutamente. Sí está permitido. Ok, me parece que Daniela quería contar algo. No, Bueno, no, nada más que sí se está permitido, pero bueno, los efectos del matrimonio solo van a ser vigentes aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ok, Sí, perfecto. eso es muy importante. Sí, Sin embargo, hay una pareja que me contactó, que es salvadoreños, los dos, uno de ellos residente en los Países Bajos, y sí le reconocerán como es residente ya, sí le reconocen el matrimonio para poder que la otra pareja sea legal en el país. En fin, cada país tiene sus propias regulaciones, pero tiene razón la licenciada Soto en decir, bueno, ¿a dónde tiene efectos? Fundamentalmente tendría que ser en Costa Rica. Hay parejas que se quieren venir a casar aquí, países que están casados, aunque sus países no tengan ningún sentido. otra pregunta es, con respecto a la violencia entre parejas del mismo sexo, ¿qué ley les ampara? Adelante, don Marco. Eh, la ley de violencia doméstica no es para matrimonios, es para personas que conviven en la misma casa e incluso personas que no viven en la misma casa, pero por ejemplo tienen una relación de noviazgo o fueron novios o fueron pareja. Entonces es la misma ley de violencia doméstica. Sí quiero anotar que en mi ejercicio profesional eh, recibí muchísimos casos de violencia doméstica entre heterosexuales. Y de alguna manera yo he jalado, digamos, a muchos clientes por su orientación sexual y solamente en todo el tiempo que ha estado vigente esta ley, solamente tuve 3 casos de violencia doméstica entre parejas del mismo sexo, lo cual pues me parece que, no sé si es que no denuncian o es que no hay violencia, me parece lo segundo, ¿verdad? Pero en todo caso la ley es una ley general. sí, tal vez, digamos, ahí hay varias vías, ¿verdad? Cuando estamos hablando de violencia, porque está la ley contra la violencia doméstica, que tiene como finalidad la solicitud de medidas de protección, que son temporales, ¿verdad? También podría, si constituye delito, ¿verdad?, poner una denuncia con respecto al Código Penal, ¿verdad?, general, pero también la violencia puede constituir una causal de divorcio, ¿verdad?, que es la sevicia, o las ofensas graves de causal de separación judicial. Porque claramente, digamos, el respeto a la no violencia es uno de los deberes del matrimonio, y si se rompe alguno de los deberes, pues ahí entra la posibilidad de divorciarse, pero también de solicitar un resarcimiento si se causa un daño, ¿verdad? O incluso denunciarlo si fuera delito el hecho. Ok, perfecto.
La siguiente pregunta es, ¿cómo calificaría la legislación para las uniones libres entre personas del mismo sexo? Eh, Esta pregunta es un poco complicada. ¿Cómo se calificarían las relaciones de las uniones libres de personas antes de la ley y ahora con la ley? Si hay algún cambio de figura, eh, sí, la pregunta es un poco ambigua. Dice que si hay un cambio de figura de unión libre antes del matrimonio y ahora que ya está en vigencia el matrimonio. O se consigue. Adelante, doña Eva. Me imagino que tal vez la intención de la pregunta va por el tema de si a partir del reconocimiento del matrimonio también existe la variación en el concepto de pareja para efectos de la convivencia de hecho. Así es, así es. Entonces, creo que sí, obviamente, lo que el Código de Familia establece es la actitud legal para contraer matrimonio, entendiendo como tal que no existen esos impedimentos que ya la licenciada Soto nos había dicho, y por lo tanto, a partir del reconocimiento de la convivencia como un derecho universal también, todos los efectos personales y patrimoniales, pues entonces también surgen de igual manera para las parejas heterosexuales y para las parejas universales, de manera que en este momento existen las dos opciones, o el matrimonio o la convivencia de hecho. Sí es importante con el tema del reconocimiento señalar que en la convivencia de hecho muchas veces el tema de la singularidad, porque ese tema se las trae en la convivencia de hecho, ha sido la jurisprudencia la que lo ha venido demarcando. ¿En qué sentido? La singularidad se entiende como la convivencia con una única persona, de manera que si existen personas simultáneas, o sea que hay más de una convivencia, la tendencia en un principio de los tribunales fue no dar ese reconocimiento, convirtiéndose esto en una forma de premio a la persona que no cumplía con el deber de la singularidad, porque entonces inmediatamente que se planteaba el reconocimiento de la convivencia, la persona demandada alegaba tener más de una relación. Con el avance de la jurisprudencia se dijo un poco que esa conducta de infidelidad no sería el reconocimiento de la convivencia y que incluso podía originar de la indemnización, como hace el artículo 48, para efectos del cónyuge que no es, hablan de culpable, bueno, que no ha caído en la causal de adulterio. Entonces, de manera que la convivencia singular en estos momentos es uno de los requisitos para ese reconocimiento. Hay que tener en cuenta que la mala fe del cónyuge que establece más de una relación para que no le reconozcan una de ellas, pues la jurisprudencia ha dicho que si existe estabilidad, publicidad, permanencia, etcétera, que son los demás elementos, pues ese solo hecho de tener una relación ocasional o una infidelidad no impide ese reconocimiento. Eso es importante. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dicen, es una persona que tiene estatus de refugiado. Dice que su estatus de refugiado venció, que su visa también venció, pero que tiene que renovarlo hasta septiembre. ¿Qué sucede si se casa en este momento? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Adelante, don Marco. Si tiene los documentos de identidad que pueda presentarle a una notaría o a un juzgado diciendo, mire, efectivamente tiene sus pruebas y los documentos que ya nos dijo la licenciada Soto que necesitaba para casarse y tiene los documentos del país de origen, me imagino que, es decir, creo que un notario tendría que revisar bien los documentos y si los tiene, puede hacerlo. Principalmente ahora porque eso de que se le venció el documento migratorio
hay un decreto de morosidad que en sentido que siguen siendo válidos por un tiempo mientras por el asunto de la cuarentena se renuevan después, entonces no ha perdido la validez. Pero eso ya tendría que ver los documentos directamente el notario o con la jueza que se quería casar para ver si tienen la validez. Me parece en principio que sí, pero sí necesita todos los documentos que ya aquí doña Daniela nos ha dicho. Ok, nos preguntan que cuáles son los vacíos legales que quedan pendientes con respecto al registro de hijos dentro del matrimonio. Bueno, definitivamente creo que uno de los vacíos es la falta de regulación de la filiación intencional, la cual está relacionada al uso de las técnicas de reproducción asistida que evidentemente las parejas del mismo sexo utilizan, ¿verdad? Y también una preocupación es el acceso a estas técnicas en Costa Rica, porque con todo el tema relacionado a la fertilización in vitro está regulada casi que y dirigida como a atender un problema de discapacidad que es la infertilidad y está regulada de esa manera. Entonces, pareciera que en principio actualmente las parejas del mismo sexo no tienen acceso a la técnica de a la fertilización in vitro y creo que eso hay que revisarlo definitivamente para garantizar ese acceso en condiciones de igualdad. Adelante, doctora. Sí, además de la ausencia o el vacío legal que tenemos en las técnicas de reproducción asistida, vemos que todo el capítulo de filiación del Código de Familia realmente está obsoleto. Es decir, pretender decir que nos protegemos con esas normas que tenemos a partir del artículo 69 es desconocer totalmente que la sociedad cambió, que el concepto de maternidad y paternidad ya no existe como en el siglo antepasado. Este código es decimonónico, es un código desfasado en lo que es filiación. Las presunciones de paternidad y de matrimonialidad que ahí se confunden, incluso pretendían proteger la posible infidelidad del marido. Para eso existe la presunción del artículo 69. Se presumen hijos del marido todos los nacidos dentro del plazo de 300 días. Y bueno, ese plazo antojadizo era como lo que equivalía a un embarazo finalizado con éxito. Y realmente yo diría que todo el capítulo de filiación habría que cambiarlo, remozarlo, ponerle otra cara, una cara de maternidad, de comaternidad, de coparentalidad, y no tratar de nosotros regular los efectos para las parejas del mismo sexo en unas normas que ya de por sí no protegen ni siquiera al matrimonio. Son normas muy antiguas. Imaginémonos que todavía se habla de filiación propia e impropia, cuando eso lo prohíbe la Constitución. Se habla de hijos de reconocimiento de mujer casada, pero le requiere una serie de requisitos, como no estar en posesión notoria de Estado, cuando realmente con una prueba de ADN se puede ver quién es el papá y nos quitamos todas esas serie de elementos probatorios que ya no tienen ningún sentido. Entonces, gran tarea tenemos con nuestro Código de Familia. Ok, muchas gracias. Esta otra pregunta tiene relación con lo que comentaba la licenciada Daniela, es que qué pasa con las técnicas de fecundación in vitro para parejas del mismo sexo, por ejemplo, vientres de alquiler o casos donde hay ADN de 3 individuos y todo este tipo de técnicas más modernas. ¿Hay algo claro en esto para las parejas del mismo sexo o no? Bueno, tal como indiqué, en Costa Rica no existe reconocimiento de la filiación intencional, ni siquiera para las parejas, bueno, ni para las parejas heterosexuales ni las parejas del mismo sexo. No existe regulación al respecto, entonces justamente es uno de los
las cuestiones que es necesario regular. También lo que hablan de la gestión por sustitución, ¿verdad? Que también es algo que se permite de alguna u otra manera, ¿verdad? Mediante la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones al respetarse la inscripción de aquellos hijos que fueron procreados en otros países mediante técnicas de reproducción asistida y se reconoce a Costa Rica, pero no se están cuestionando de mediante qué técnica se concibió esa persona menor de edad, ¿verdad? Y de alguna manera se está reconociendo, cuando en algunos otros países estas técnicas están prohibidas por el uso abusivo del cuerpo de las mujeres. Entonces son cuestiones que definitivamente hay que revisar y es necesario discutir. Ok, muchas gracias. Ya estamos casi finalizando. Nos vuelven otra vez a preguntar qué pasa con los bienes de la pareja si solamente están a nombre de un cónyuge. Me parece que ya esto lo habíamos comentado antes. Adelante, Marco. Y aquí me parece que tenemos que recordar que en los matrimonios heterosexuales normalmente los bienes aparecen solo en nombre del marido, o sea, en nombre del hombre y la mujer, o sea, la mayoría o hasta hace muy poco, la mayoría de las mujeres eran solamente amas de casa. Y precisamente, pues, la ley lo que hizo fue darles el derecho a la mitad de los bienes. Y entonces, eso tiene que ser así, ¿verdad? De que no hay, ya que en general ya se contestó, pero eso es algo que tiene que tenerse presente. Me parece que doña Eva se iba a referir al tema. Bueno, nada más agregar que efectivamente puedo calcular que en los últimos 40 años, tal vez, de Marco, la mujer ya entró al tema económico y eso le ha permitido, obviamente, aportar y en muchos casos es la titular de los bienes registrados, ¿verdad? Y un poquito, cuando hablamos, como usted lo señala, de qué pasa con esos bienes en caso de que haya divorcio, etcétera, disolución del vínculo, separación judicial, el código habla de un derecho de participación. Antes de la reforma del año, no recuerdo si fue 80 y pico, después del código, la copropiedad era muy importante porque todos los bienes se inscribían mitad y mitad y el registro así lo hacía. Pero esto dio problemas a la hora de pedir préstamos y el sistema bancario obviamente encontraba un poquito dificultoso cuando una de las partes no quería firmar la hipoteca o etcétera. Entonces se volvió al régimen de registrar donde solo una de las partes es propietaria, la otra parte ni siquiera tiene que consentir en caso de que haya un gravamen, salvo que lo tenga afectado al patrimonio familiar. Es una de las instituciones importantes, no la mencioné, que está en el artículo 43 del Código de Familia. Esta afectación al patrimonio familiar permite que el bien que sirve de habitación familiar no sea agravado por acreedores personales anteriores a la constitución posteriores a la constitución del vínculo y que entonces el bien de familia, que así se llama, no tenga que sufrir la mala decisión o la mala administración del cónyuge propietario cuando de pronto hace malas inversiones. Esta es una afectación que esto la debe conocer porque mucho se hace en escritura pública, ¿verdad? Y sirve precisamente para eso, para no proteger al cónyuge no propietario. Pero esto del caso es que el régimen de participación diferida, vea que la palabra diferida significa al final. Es un régimen bastante inseguro y que cuesta mucho a veces hacer efectivo el derecho del 50% del valor neto que le corresponde al cónyuge no propietario. Y por ahí de pronto que se ha hablado incluso de volver al régimen de propiedad o de comunidad de bienes, un poco para que la masa
de los bienes comunes se distribuya por mitades y por partes iguales al final de la unión. Sin embargo, bueno, yo tengo mi parecer en esto y en otra oportunidad lo podemos ver. Ok, ya para concluir, algunas palabras de los panelistas para finalizar la tertulia de la noche de hoy. Si gusta, empezamos con la licenciada Daniela Soto. Bueno, no, agradecerles por la invitación. Realmente es un paso importantísimo para las parejas del mismo sexo, lo que es ya tener la posibilidad de unirse en matrimonio y también en unión de hecho. Y bueno, yo creo que de aquí para adelante en la lucha por adquirir esos otros derechos y esas cuestiones, detalles, etcétera, que hacen falta. Y no, muchísimas gracias también a las personas que participaron acá. Para mí fue un gusto, un honor compartir con ustedes. Para la doctora Eva Camacho, algunas reflexiones ya para concluir. Adelante. Realmente yo creo que el espacio ha sido muy enriquecedor. Cada día uno escuchando mis colegas, les mando un abrazo a los dos y a usted también, porque nos dio este espacio importante para podernos comunicar en estos tan difíciles, en donde la comunicación no es el común diario vivir. Y por dicha que tenemos estos medios y saludar a todos los participantes y las participantes y decirles que el derecho de familia ha apostado por una decisión importante, inclusiva y paritaria, y que por lo tanto ahora más los que vamos a pedir que algunas normas que no estén en nuestro código de familia, que no funcionan tan bien, sean reformadas para una mayor justicia y un mayor equilibrio personal y económico. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doña Eva. Don Marco, las últimas reflexiones con respecto a la tertulia de la noche de hoy. La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos, que me imagino que igual pensará Picoso, ha sido un gran honor y una gran satisfacción oír a las dos especialistas en Derecho Familia, doña Eva y doña Daniela, que nos han dado una cátedra muy importante. Y yo creo que las vamos a seguir molestando para que nos ayuden en otros temas relacionados, ¿verdad? No con, y para Ticostos, que fue que tuvo una iniciativa, pues nos parece muy importante que hayamos estado aquí. Y les digo que este peldaño que se subió en la equidad social para las personas diversas ha sido muy importante, pero es una equidad jurídica que tiene, como vimos, algunas limitaciones que arreglar, pero es una equidad jurídica. Nosotros tenemos que seguir luchando por la equidad social, donde no tengamos ninguna diferencia en lo que es ser ciudadanos y ciudadanas de primera clase, dejar de ser ciudadanos de segunda. Y en eso creo que la lucha que tenemos por delante se refiere mucho a las mujeres trans, que son de las que más han sufrido y más sufren en nuestra sociedad. Gracias, adelante, siempre adelante. Y bueno, muchas gracias a las panelistas y el panelista y a todos ustedes que han estado esta noche acompañándonos. Hay algunas preguntas que son reiterativas con respecto a los bienes, con respecto a los apellidos de los niños. Entonces les recomendamos que puedan ver el video de manera completa para que esas dudas sean resueltas durante esta exposición. Estamos en momentos particulares con esta pandemia, nos estamos acomodando a la utilización de estas nuevas tecnologías con este tipo de tertulias digitales. Y bueno, yo creo que esto va para largo, como va la situación con el COVID, que es una situación totalmente anormal,
pero hemos abierto este espacio con mucho cariño, con mucho esmero, para que todos ustedes tengan información de primera mano con estas grandes especialistas y el licenciado Marco Castillo, de parte de la Organización Interseccional por los Derechos Humanos y Eticosos. Les agradecemos mucho su atención y pueden estar atentos a nuestras redes sociales, que estaremos anunciando nuevas actividades en los próximos días. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.